Buenos días. Ya, buenos días de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 12, que es axiología. Bueno, la axiología es la parte de la filosofía que estudia todo lo relacionado al valor. Axios es valor, ¿no? De ahí que también se le llame teoría del valor, pues, ¿no? Teoría del valor. Un tanto para relacionarlo ahí con el tema, una pregunta que por ahí hicieron sobre otro salón, ¿no? O aquí de repente, no sé, sobre Nietzsche, ¿no? Y esta cuestión de ese planteamiento naturalista que tiene del ser humano, lo que deriva en qué cosa, en valores naturales, ¿no? Valores naturales desde la óptica de Nietzsche, valores naturales y positivos o buenos para Nietzsche, ¿no? O lo adecuado, ¿no? Según Nietzsche, lo esencial en el ser humano son sus instintos, ¿no? Instintos. Esos instintos lo caracterizan como una criatura más de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza. Pero esos instintos están aferrados ¿a qué? Al hecho de la autoconservación, ¿no? Es lo que se ve en el mundo natural. Entonces, valores como el egoísmo, para Nietzsche, serían valores positivos, ya que uno gracias a ello puede, en principio, se permite la supervivencia, ¿no? Lo opuesto al egoísmo, ¿qué sería? La solidaridad, ¿no? Y eso lo vería como algo antinatural, Nietzsche. O sea, de manera natural, de manera espontánea, Nietzsche diría que el ser humano no es solidario, el ser humano es egoísta, ¿no? Y eso es lo que se ve en la naturaleza, ¿no? Ahora, esa visión naturalista que tiene Nietzsche empieza ya en el mundo premoderno, ¿no? En el mundo premoderno. Cuando se está saliendo de la Edad Media, ya mencionamos por ahí, ¿no? En alguna clase que aparece como el gran tema la naturaleza. La naturaleza. Aparece como tema no solamente para el arte, para la literatura, bueno, para la filosofía, la ciencia, etcétera, ¿no? El hombre aparece ya en el mundo premoderno, en el mundo del Renacimiento, ¿no? El apogeo del Renacimiento, como un ser más de la naturaleza. Y hay este tipo de visiones naturalistas, ¿no? Naturalistas, ¿no? Por ejemplo, Thomas Hobbes lo compara con un lobo al ser humano, compara al ser humano con un lobo. Pero los lobos en la naturaleza compiten, luchan, están en lucha, compiten por alimento o por otras cosas, ¿no? Y eso es lo natural. El ser humano es igual, dice Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ¿no? Pero en el caso del ser humano, dice Thomas Hobbes, escapa de eso y plantea el estado de convivencia, el estado político, para poder convivir, ¿no? Esa es teoría política, ¿no? Pero hay una visión naturalista ya en el mundo premoderno. Bueno, Nietzsche hace hincapié a eso, pues. Nada más que para Nietzsche, de por sí el ser humano es instintos de autoconservación, ¿no? Esa es su naturaleza, su esencia, ¿no? Y por eso él ve con malos ojos los valores que establece Occidente, ¿no? Como el caso de la solidaridad, del altruismo. Eso no es natural, dice, ¿no? Eso no es natural. Bueno, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy. Primero voy a compartir aquí toda la pantalla. Y ahora sí, vamos a poner esto. Bueno, vamos aquí.
Bueno, como ya hemos dicho, vamos a ver el tema del valor, del valor. Ahora, nosotros constantemente estamos realizando valoración, estamos valorando, diariamente lo hacemos. A veces ni lo notamos. Cuando vamos al mercado, compramos algo, o a la tienda, ¿no? Decimos, está caro, no sé si ha subido, ¿no? O esto está barato, ¿no? Son valores económicos, ¿no? Ahí hay una valoración. O cuando vemos una película, o leemos un libro, ¿ya? Este libro es aburrido, ¿no? Esta obra de arte es bonita, ¿eh? Una valoración estética, ¿no? Una valoración estética. O cuando vemos las noticias, ¿ya? ¿No? Alguien roba, decimos, ¿no? Ese tipo que está robando no está grabado y es malo, ¿no? Es una valoración ética, ¿no? Ética, ¿no? Constantemente estamos valorando, ¿no? Constantemente estamos valorando, estamos realizando estableciendo diversos tipos de valor en sí, ¿no? Diversos tipos de valor. Ya, estoy de esta semana. A ver, se ve el cuadro ahí. Saludos. Dice que era otra cosa. Ya. Vamos a pasar entonces a lo primero. Entonces, la axiología, dijimos, es la parte de la filosofía que estudia todo lo relacionado al valor, ¿no? Axios es valor, bueno, logos es teoría, pues, ¿no? Teoría, estudio, teoría, estudio. Ahora, en el asunto del valor hay dos puntos centrales que tienen mucho que ver con la propia naturaleza del valor, ¿no? Y esto directamente se relaciona también eh, con el hecho de que si valoramos subjetivamente u objetivamente, ¿no? Dos posiciones nada más hay ahí, ¿no? La primera es que probablemente, bueno, o si el valor es algo que está en la cabeza, en nuestra cabeza, en nuestros deseos, ¿no? Si el valor está en nuestra cabeza, en nuestros deseos, bueno, ahí la valoración es enteramente subjetiva porque el valor también lo es, ¿no? Ahí está prima la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, cuando con un plato de comida, ¿ya? Por decir, a algunos no les gusta el pescado, ¿ya? Ante un mismo plato, una persona va a decir, esto me gusta, ¿no? Y otra persona va a decir, no me gusta, ¿no? El mismo objeto valorado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay dos posiciones distintas? Porque ahí uno sí le apetece comer ese plato, desea comer eso, y el otro no. Entonces, estamos partiendo ahí de que el valor es enteramente subjetivo, la valoración es subjetiva, ¿no? Entonces, el valor en ese caso es subjetivo, pues, ¿no? Es subjetivo, ¿no? Un mismo objeto, dos posiciones distintas, ¿no? Distintas. Es porque la valoración está partiendo de la subjetividad de lo que uno desea, ¿no? Uno desea, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad, que el valor sea enteramente subjetivo y que nuestro juicio lo sea también. Ya, uno. La otra posibilidad es que el valor no está en nuestra cabeza, no parte de nuestro deseo, sino más bien el valor está en el objeto, en la materia, en la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pues, ¿no? Nosotros valoramos algo porque el objeto tiene valor. Por ejemplo, em, el cobre, ¿no? El cobre. Decimos el cobre sirve para la conducción eléctrica, ¿no? Por lo tanto, el cobre es útil. Y ahí estoy estableciendo una valoración del valor de utilidad, ¿no? Es un valor económico. El cobre es útil porque permite que la corriente fluya. Claro, en este caso, lo valioso está en el objeto, ¿no? Independientemente si me gusta el color del cobre o si no me gusta, el valor o lo valioso está en el objeto, ¿no? Bueno, en este caso sí, pues, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho de que el valor o está en nuestra cabeza, en nuestros deseos, o el valor está en los objetos,
van a haber una serie de dos conjuntos de posiciones, ¿no? Posiciones subjetivistas y posiciones objetivistas que se van a revisar al final, ¿no? Al final. No hay más posibilidades tampoco. Ahora, el valor en sí es una cualidad, ¿no? De las cosas valoradas, ¿no? Y esta cualidad que refleja, refleja aprecio o refleja también rechazo. Aprecio cuando decimos esto es útil o rechazo cuando decimos esto es inútil. Aprecio cuando decimos esto es bonito, rechazo cuando decimos esto es feo. Ahora, y eso tiene bastante que ver con la característica de polaridad, ¿no? De los valores. Todos los valores se presentan de manera polar, ¿no? O todo valor tiene su par opuesto, o todos los valores se presentan en pares, ¿no? En pares, ¿no? Todo valor siempre tiene un opuesto, se relaciona con eso, ¿no? Ahora, y en el caso del objeto valorado, ahí vamos a ver más adelante que el objeto valorado es una diversidad de cosas, ¿no? Uno puede valorar, no sé, un libro, que es un objeto, ¿no? Inerte, ¿no? Puede valorar unas flores, o una película, un hecho, ¿no? Un hecho. Puede valorar a una persona, puede valorar un conocimiento, puede valorar una acción, etcétera, ¿no? Entonces, el objeto valorado es una cosa diversa, es una cosa diversa. Ahí está, ¿no? El valor, ¿no? Es aquello que refleja estimación o rechazo, pues, o si se quiere, es una cualidad que refleja estimación o rechazo, ¿no? Hacia el objeto valorado, ¿no? Que ya hemos dicho, es una amplia gama de cosas, ¿no? Eh, el objeto valorado, ¿no? Puede ser un objeto, dijimos, en sí como un libro, ¿no? Puede ser ese el caso. O también puede ser una acción, ¿no? Una acción, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está robando, decimos eso es malo, robar es malo, robar es malo, por ejemplo, ¿no? Puede ser una persona, Juan ayuda a los demás es bueno, ¿no? Una idea, una idea. Bueno, hace ya cientos de años, bueno, es una idea, un conocimiento falso en realidad, ¿no? Hay un tipo de valores que están ligados al conocimiento, los valores teóricos, ¿no? O cognoscitivos, ¿no? O del conocimiento. Bueno, hace cientos de años había la teoría, por ejemplo, de que los peces nacían de hojas ovaladas de árboles que estaban a las orillas de ciertos ríos, ¿no? ¿No? De ciertos ríos. Imagínense un animal naciendo de un vegetal, ¿ya? Bueno, había esa creencia, ¿no? Bueno, decimos, ese planteamiento es inverosímil. Verosímil, inverosímil, por ejemplo, son valores ligados al conocimiento, ¿no? Valores ligados al conocimiento. ¿Ya? Valores ligados al conocimiento, o valores cognoscitivos o teóricos, ¿no? Que se va a ver más adelante una clasificación ahí. Bueno, antes no había la embriología, que es la ciencia que estudia el desarrollo de los seres vivos. Bueno, no existía, pues, ¿no? Entonces, hay una ley básica en embriología que afirma que todo ser vivo proviene de un ser vivo semejante, ¿no? Esa es una ley. Entonces, es imposible, pues, que un pez nazca de un ser vivo distinto, ¿no? Que es un árbol, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué características tienen los valores? Bueno, ya citamos ahí de casualidad la polaridad, ¿no? Cuando estuvimos comentando esa estimación o rechazo hacia los objetos valorados, los objetos valorados. Polaridad, ¿no? Todo valor tiene su opuesto o su contrario. Ahora, tanto este valor como el valor la característica de jerarquía, ya lo evidencia Max Scheler, ¿no? Max Scheler. Max Scheler ya habla sobre los valores de polaridad y jerarquía. Y de hecho, ¿no? Y de hecho, implícitamente cuando uno habla del valor, siempre habla de su opuesto, pues. Si decimos lo bueno es porque existe lo malo, ¿no? Lo bonito, lo feo, etcétera, etcétera. Y en cuanto a jerarquización, Max Scheler hace una primera jerarquización, una primera escala de valores.
y que es a la vez también una suerte de clasificación de los valores, ¿no? Aunque claro, lo de Scheller pasa más para lo histórico, ¿no? Porque para él primero están los valores espirituales, ¿no? Los valores espirituales están primero, ¿no? Están primero, ¿no? Y ya se ha mencionado que Scheller es espiritualista, ¿no? Y el espíritu está ligado, bueno, a la voluntad humana, que a su vez está ligado a la racionalidad, etcétera, ¿no? Es una vitalidad en sentido opuesto a lo de Nietzsche, opuesto a lo de Nietzsche, ¿no? Para Scheller sí, pues, ¿no? La solidaridad es algo positivo en el ser humano, ¿no? Si se quiere hasta natural, bueno, en el caso de Scheller, ¿no? Para Scheller. Para Nietzsche no, para Nietzsche no. Entonces, primera característica, la polaridad. Los valores tienen su opuesto. Uno. Después tenemos la característica del grado. Todos los valores presentan intensidad. Intensidad. Por ejemplo, cuando decimos robar es malo, pero robar y asesinar es muy malo, ¿no? Muy malo es más intenso, más fuerte que lo otro, lo anterior, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Ya más intensidad, más fuerza. Pasa con todos los valores. Y la última característica, la tercera, es la de jerarquía. Según esta característica, cada persona puede establecer una particular escala de valores, poner unos valores encima de otros, ¿no? Yo decir, por ejemplo, a mí me parece que primero deben estar los valores religiosos, ya, ¿no? Después los valores éticos, ¿no? Después los valores de la salud y así, ¿no? Hago mi propia escala de valores, pongo unos valores encima de otros. Claro, los valores que yo considero más importantes o considere más importantes los pongo más arriba, ¿no? Más arriba, ¿no? Más arriba. En la sociedad, bueno, en la sociedad lo que impone la sociedad, al menos aquí, ¿no? ¿No? Primero son los valores éticos o morales, en teoría, ¿no? Aunque en el fondo, bueno, mucha gente, políticos, ¿no? Ya no les interesa, ¿no? Pero bueno, ahí ya, bueno, ya no vamos a malograrnos la mañana. Entonces, cada uno hace su propia escala de valores. También está la escala de valores que acepta la sociedad, ¿no? Primero dicen los valores éticos o morales, ¿no? Pregunto, si, bueno, esas personas que se dedican a los negocios ilícitos, ¿no? Ilícitos, ¿no? Tráfico de armas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tráfico de armas, ¿no? Y aun si fueran ilícitos, pues, ¿no? Pero bueno, a nivel internacional, bueno, los países venden armas, todo el mundo, ¿no? Es un comercio, ¿no? Lo hace Francia, lo hace Rusia, bueno, China es su principal cliente, ¿no? Y etcétera, o Estados Unidos también, pues. Ya, pero hay un mercado negro, bueno, ya pongamos sustancias ilícitas, ya, ¿no? Sustancias ilícitas, ¿no? Como que al parecer venían de Colombia en el avión presidencial, ¿no? En la época de Fujimori, ¿no? Y de acá para allá iban armas para las FARC. Si uno ve las noticias de Colombia, siempre nos lo recuerda, porque es cierto, pues, ¿no? Siempre lo recuerdan los periodistas, ¿no? Están repitiendo eso, ¿no? Acá no, acá los periodistas no, ya se olvidaron, ya. No, y si eso, si es que lo han mencionado alguna vez, ¿no? Pero bueno. Bueno, esta gente que se dedica a los negocios ilícitos, para ellos, o los narcotraficantes, ¿eh? Para ellos, primero, ¿qué valores estarán? Primero estarán los valores que hablen sobre la riqueza, los valores económicos, ¿no? El valor, por ejemplo, mansión suntuosa, ¿no? Lo suntuoso, o auto caro, y auto lujoso, ¿no? Esos valores que evidencian lo económico, o valores económicos, están primeros para ellos. Los valores religiosos de repente están enseguida, ¿no? Porque son bastante religiosos, ahí tienen, ¿no? ¿No? Tienen sus imágenes religiosas, etcétera. En tercer lugar, ¿qué valores pondrían los que se dedican a negocios ilícitos? No sé, pues ya en tercer lugar, los valores éticos, ya, ¿no? Al final pondrán pues los valores que hablen sobre la salud, la vitalidad, ¿no? Ya, es la escala de valores, ¿no? Es porque cada uno puede establecer los valores a voluntad.
Eso es lo que permite esta característica del valor, ¿ya? La jerarquía, ¿no? Uno le da más importancia a unos valores sobre otros, ¿ya? Vamos a pasar a lo siguiente. Clases de valores. Esta clasificación es bastante amplia. No tiene, no tiene, no se ha puesto aquí los valores por importancia, ¿no? No quiere decir que los económicos sean primeros, ¿no? Están ahí de pura casualidad, de pura casualidad. Ahora, otro detalle también es que están separados los valores éticos y los valores sociales, aunque son bastante afines, ¿no? Y es por eso que a veces algunos valores éticos, bueno, se los toma por sociales. ¿Por qué? Porque los valores éticos reflejan la conducta individual del ser humano, en teoría, y los sociales, los valores del ser humano en sociedad, en conjunto. Por eso se llaman sociales precisamente, pues. ¿No? Por ejemplo, un valor social típico, la amistad. Uno no puede ser amigo de uno mismo, es amigo de los demás. O la solidaridad, ¿no? Uno es solidario con los demás, ¿no? Y así. Algunos suelen poner valores éticos y sociales, ¿no? He visto, y lo cual es válido, ¿no? Pero aquí vamos a guiarnos por lo que está aquí separado, ¿no? Son bastante afines, ¿no? Persona buena, sociedad buena, ¿no? Por ejemplo. Ya. Entonces empezamos por los valores económicos. Los valores económicos reflejan, bueno, tenemos una idea, ¿no? Lo útil, ¿no? Reflejan la idea de utilidad en un amplio sentido. Utilidad en el sentido económico, utilidad, o sea, en el sentido de si, de si deja ganancias, por ejemplo, pero también utilidad en el sentido de si algo sirve. Si algo sirve, bueno, te debe redituar ganancia, pues, ¿no? O algo así. Ya dijimos, ¿no? Barato, caro, útil, inútil, etcétera. Valores económicos. Los valores éticos, ethos es more, es costumbre. Mor también significa lo mismo, es una palabra, bueno, cuando se vea ética ahí se va a ver, bueno, igual significa costumbre. Por extensión, conducta humana. Y la conducta humana está ligada ¿a qué? A lo moral, ¿no? A lo moral. Entonces, la conducta del hombre. Juan es bueno, Juan es malo, por ejemplo. Los valores estéticos, aistesis es sensación, percepción, ¿no? Está relacionado la aistesis con ¿qué? La percepción, con apreciar la belleza en este caso, ¿no? Por eso que se dice, los valores estéticos hablan sobre la belleza, ¿ya? Bonito, feo, ¿no? Bonito, feo, por ejemplo, ¿no? Música agradable, música estridente, ¿no? Desagradable. Agradable, desagradable. Armonioso, no inarmonioso, ¿no? Sí. Valores estéticos. Ahora, por el contexto, uno puede decir, eh, esta comida es agradable, ¿no? Claro, pareciera un valor estético, ¿no? Pero el contexto completo que dice, Juan comió algo y le pareció que la comida era agradable. Bueno, en ese contexto, la palabra agradable refleja no un valor estético, sino un valor ligado al sentido del gusto, ¿no? Vendría a ser un valor sensorial. Bueno, y hay algunas cosas también uno las va a derivar del propio contexto de la pregunta, ¿no? ¿No? Del propio contexto de la pregunta. Valores religiosos. Valores religiosos. Bueno, están relacionados con el concepto de la santidad, la sacralidad, ¿no? La sacralidad. La piedad, la impiedad, por ejemplo, ¿no? María es una persona devota, va siempre a misa, es una persona pía, ya, pía, devota, ¿no? Valor religioso, un valor religioso. Un ladrón entró a la iglesia a robar objetos de plata, ¿no? Es un sacrilegio, ¿no? Bueno, hay una valoración religiosa ahí en sentido negativo, ¿no? Profano, ¿no? Profanar, profano sacro, claro, profanó, ya.
Pero también en ese contexto de que alguien entra a robar a una iglesia, no solamente se pueden derivar valores religiosos, ¿no? Como acto profano, ¿no? Profanó la iglesia, ¿no? Sino también valores éticos, ¿no? Porque está robando, robar es malo. Hasta dos tipos de valores se derivan de una sola situación en este caso. Si alguien entra a robar a un templo, ¿no? Es a la vez profano y a la vez también malo, ¿no? Dos cosas, dos tipos de valores. Luego tenemos los valores sociales, ¿no? Ya dijimos así de manera general, reflejan la conducta del hombre en grupo, en sociedad, ¿ya? O si se quiere, hechos sociales, pues, ¿no? Hechos sociales, ¿no? Claro, en un hecho social que se ve, en una guerra, por ejemplo, conducta de grupo, ¿no? La conducta de grupo. Hechos sociales. Bueno, ya dijimos la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Ahora que está apareciendo cada así seguido este personaje que estaba ligado al gobierno de Vizcarra, ¿no? Estaba como asesor, al parecer, ¿no? Pues no sé cómo asesoraría, pues, pero bueno, ¿no? Richie Swing, Charlie Swing, bueno, al menos aparece llevando víveres por ahí, ¿no? Los conos, ¿no? ¿Qué es lo que debió hacer el Estado desde un comienzo, ¿no? Porque hay producción en provincias, ¿no? Simplemente eso era para distribuirlo, pero bueno, ¿no? Algo se está haciendo ahora, pero bueno, ¿no? Poco tarde. Ya, la solidaridad, por ejemplo, es un valor social, ¿no? O el heroísmo, ¿no? Cada sociedad tiene sus héroes, ¿no? Y su propio modo de ver el heroísmo también, ¿no? El heroísmo, el heroísmo, la solidaridad son valores sociales, ¿no? Sociales. Valores teóricos o del conocimiento también se le llama, ¿no? Valores teóricos, cognoscitivos, bueno, eh, otro nombre más, teóricos, cognoscitivos, bueno, tiene este otro nombre más, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Están ligados al conocimiento, a la reflexión. Ahí pusimos el ejemplo de verosímil, inverosímil, ¿no? Había una teoría inverosímil que afirmaba que los peces de los ríos nacían de hojas ovaladas de árboles que estaban a las orillas, ¿no? O algo así. Ese es un valor cognoscitivo, ¿no? O teórico, teóricos cognoscitivos o del conocimiento, ¿no? Verosímil, inverosímil, verdadero, falso, consistente, inconsistente, etcétera, ¿no? Etcétera. Luego tenemos los valores sensoriales de los sentidos, ya se mencionó por ahí el del gusto, ¿no? Cuando dijimos esta comida me agrada, bueno, no es una valoración estética, sino sensorial, sentido del gusto. Ahora, si yo digo, bueno, puede haber una pregunta así de tipo ambigua, como Juan observa un cuadro, ¿no? Y bueno, le gusta, ¿no? Le agrada. Pero en ese caso sí, lo primero es la valoración estética, ¿no? Y lo segundo, por ahí, si la opción lo permitiera, ¿no? Si hubiera la posibilidad también. En segundo lugar, recién, la posibilidad de una valoración sensorial implícita, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero primero es, en ese caso sí, por el contexto uno lo deduce, ¿no? Dice, a Juan le agrada un cuadro, está mirando un cuadro, le agrada, ya. ¿No? En primero es una valoración estética, valores estéticos. Si hay la opción de sensorial, sí, pues, ¿no? El sentido de la vista. ¿Ya? Y finalmente están los valores vitales, ¿no? Ligados a la vida, la salud, todo lo que refleja ello, ¿no? Persona fuerte, débil, ¿ya? Fuerte, débil, por ejemplo, ¿no? O algo salubre, ¿no? O su opuesto también. Son valores ligados a la salud o la vida, ¿no? La salud o la vida. Ya, entonces, esta clasificación es la más amplia, bueno, la que manejamos, ¿no? La que manejamos. Hay compatibilidad entre los valores éticos y sociales, sí, ¿no? Es por eso que muchos valores éticos tranquilamente aparecen como valores sociales, ¿no? Ya, bueno o malo es el típico, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. No voy a pasar el tiempo. Este es el cuadro, yo número los cuadros, sí, cuadro contando desde la carátula al 5. Ya, sí, hay que cronometrar todo.
Em, el acto valorativo. Bueno, el acto valorativo en sí es la acción de valorar algo, ¿no? ¿No? De resaltar una cualidad de manera positiva o negativa del objeto valorado. Entonces, implica aceptación o rechazo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aceptación o rechazo de esa cualidad del objeto valorado que ya dijimos puede ser una persona, una cosa, un animal, un conocimiento, etcétera, ¿no? Porque el objeto valorado es una cosa amplia, ¿no? Es una cosa amplia, ¿no? Es algo amplio. Ahora, ¿qué elementos intervienen propiamente en el acto de valorar, en el acto valorativo? Bueno, primero evidentemente está el sujeto que valora, ¿no? El sujeto que valora, ¿no? El que establece el valor. Frente a uno, frente a sí, está el objeto valorado, que ya dijimos que es una diversidad de cosas, ¿no? El objeto valorado es una diversidad de cosas. Puede ser un árbol, una flor, puede ser un plato de comida, una música, puede ser un conocimiento, ¿no? Puede ser un hecho, una acción, etcétera, ¿no? Está la cualidad, ¿no? La cualidad, o sea, lo que se resalta del objeto valorado, si es bonito, si es feo, si es útil, si es inútil, ¿no? Si es caro, si es barato, etcétera. Y finalmente está el juicio, ¿no? Que es el enunciado que contiene el valor. Claro, en los juicios sí se contienen los valores, ¿no? A veces los valores uno los tiene que deducir en las preguntas de un contexto, ¿no? No aparece un juicio, pero sí un contexto, ¿no? Del tipo, en una noticia, ¿no? Se informó que una persona entró a robar eh, a una iglesia anoche. Es un contexto. De ese contexto, ¿qué tipo de valores podemos derivar? Bueno, ya dijimos que en ese caso sí, ¿no? Religiosos y éticos, ¿sí? Y claro, ahí es un contexto. Deducimos los valores por el contexto del hecho. Pero en un juicio no, en un juicio aparece el valor, bueno, aparece de manera directa, pues, ¿no? O aparece mencionada en todo caso, ¿no? Aparece mencionada. ¿Ya? Em, ¿Qué tipo de juicios le interesa a la axiología? Bueno, a la axiología le interesan exclusivamente los juicios llamados axiológicos o del valor. Porque hay otro tipo de juicios que son llamados juicios del ente o del ser, ¿no? Que básicamente son características directas de los objetos, ¿no? Y vamos a ver enseguida, ¿no? Un ejemplo. Ya, entonces, ahí, cuando decimos el juicio está de cabeza, estamos diciendo que el juicio está, el mundo está de cabeza, decimos el mundo está mal en el ejemplo, ¿no? En el fondo se está diciendo eso. Bueno o malo son valores, bueno, son valores éticos, pues, éticos. Y en este caso son valores sociales, porque nos referimos a la conducta de toda la sociedad, de todo el mundo, por el contexto, ¿no? Muy metafórico, muy metafórica la expresión, pero se entiende claramente que, ¿no? La afirmación de que el mundo está mal. Y ese bueno o malo se refiere a la conducta de todo el mundo, o sea, de todo el grupo social. Se entiende que es una valoración, eh, ¿no? Valoración social, ¿no? Social, social. Se refiere a todas las personas. Y entonces a la axiología le interesa explícitamente los juicios de valor, ¿no? Vamos a ver enseguida ahí el cuadrito. Entonces, hay dos tipos de juicio, dos tipos de juicios, ¿no? Dos tipos de juicios. Están primero los llamados juicios del ser ontológicos, que básicamente lo que se resalta ahí son, simplemente son características, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la pizarra es blanca, ¿no? Cuando decimos la pizarra es blanca, o cuando decimos la pizarra es rectangular, o cuando decimos la pizarra es grande, ¿no? Grande siquiera no es un juicio de valor tampoco, pues es una cualidad directa del objeto, ¿no? Efectivamente una pizarra de 3 metros también es grande, pues, ¿no? No estoy valorando nada ahí.
La pizarra es rectangular, es grande, es blanca, pero si yo dijera, la pizarra es bonita, la pizarra es agradable, o la pizarra es útil, ahí sí estoy estableciendo un juicio de valor, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces hay una distinción clara entre lo que es un juicio ontológico y lo que es un juicio de valor. Aunque a veces uno lo tiene que analizar bien, ¿no? En principio sí genera cierta confusión, pues, ¿no? Pero viendo de fondo, un juicio ontológico básicamente es una característica directa del objeto valorado, del objeto al cual se refiere, ¿no? En este caso la pizarra. Entonces, en los juicios ontológicos, por eso, ¿no? Se afirma simplemente lo que es, ¿no? Lo que es, ¿no? La pizarra es blanca, ¿no? Si es grande, etcétera. En cambio, el juicio de valor, ¿no? Uno valora. La pizarra es útil porque, bueno, sirve para escribir sobre ella, ¿no? O la pizarra es agradable, ¿no? Porque, bueno, me gusta el color blanco, ¿no? De la pizarra. Entonces, ahí sí, ¿no? Es una valoración, ¿no? Es una valoración, ¿no? Una valoración. O el ejemplo que está ahí, ¿no? Bueno, tanto para salir del ejemplo que tenemos ahí, ¿no? La escuela X pertenece, ¿no? Es parte de la universidad ya, ¿no? O la escuela X me gusta, la escuela X es mejor, etcétera, ¿no? Etcétera. Ahí sí valoro, pues, ¿no? En lo segundo. Y ya dijimos que los juicios que le interesan exclusivamente a la axiología son los llamados juicios de valor. Ya, vamos a pasar a lo siguiente, que es el tema más amplio. Es el cuadro 6, 7. Ya, este es el que nos va a ganar el tiempo. Bueno, algo de esto ya mencionamos al comienzo. O el valor es algo que está en nuestra cabeza, en nuestra subjetividad, o el valor es algo que está en el objeto externo, en el objeto, en el mundo material, en el mundo natural. ¿Ya? No hay otra posibilidad, ¿no? No hay otra, no hay otra, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, cuando uno establece un juicio, lo hace o de manera subjetiva o de manera objetiva, pues no hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que vamos a ver aquí básicamente son posiciones subjetivistas y posiciones objetivistas, ¿no? Objetivistas. Más o menos tenemos una idea general de qué cosa piensan los subjetivistas y de qué cosa piensan los objetivistas, ¿no? Primero, entonces, el subjetivismo. Para el subjetivismo ya dijimos, el valor está en la cabeza de las personas, en los deseos de las personas, en el individuo, ¿no? Por eso es que cuando uno establece el valor de algo, no hay consenso, pues no hay acuerdo, ¿no? A unos les gusta una comida, a otros no les gusta, ¿no? Porque es algo subjetivo. A unos les gusta un libro, a otros no les gusta. A otros les gusta un cuadro, a otros no. A unos les gusta una música, a otros no. Entonces, ahí está la subjetividad, pues. No hay unanimidad, no hay consenso ahí, ¿no? Cada uno tiene su propio modo de valorar algo, ¿no? Es decir, algo individual. Bueno, en esa situación tenemos primero, en primer lugar, al hedonismo, ¿no? Al hedonismo. El hedonismo o epicureísmo, hedoné es placer, ¿no? Hedoné es placer, ¿no? Bueno, los epicúreos defendían el hecho de que lo más valioso, bueno, lo más valioso es lo placentero, evitar el dolor. Y bueno, los epicúreos eran una corriente materialista que defendían el conocimiento que habían planteado los atomistas, que también eran materialistas, ¿no? Por eso es cuando los epicúreos hablan de alma, se refieren simplemente a la psique humana, ¿no? A la psicología humana, ¿no? O al intelecto, si se quiere, ¿no? Bueno, en el caso de Epicuro, cuando habla de lo placentero, bueno, claro, son corrientes moralistas los epicúreos, los cínicos, los estoicos, etcétera, ¿no? En el caso de los epicúreos, para ellos lo valioso era lo placentero, pues, ¿no? Los seres humanos buscan el placer, evitan el dolor, ¿no? Lo que se llama aponía, ¿no? Ahora, pero el placer que plantean los epicúreos no es el placer por el placer, sino se refiere aquí más bien al placer promedio, ¿no? ¿Placer promedio de qué?
Placer promedio de los dos tipos de placer que hay. Los epicúreos distinguen entre los placeres del alma o del intelecto o de la psiquea, ¿no? Los placeres del alma o del intelecto y los placeres del cuerpo. Los placeres del intelecto son los placeres superiores, porque duran toda la vida, ¿no? Te acompañan para siempre. Ahí está, por ejemplo, la lectura, ¿no? O el hecho de reflexionar, leer un libro, reflexionar, ya, bueno, ¿no? Son placeres del intelecto o del alma, dice. Y están los otros placeres, los del cuerpo. Beber un vaso de vino, por ejemplo. O ir a un restaurante de cierto tiempo, ¿no? Comer algo que nos guste. Los placeres del cuerpo son inferiores porque son breves, ¿no? Pero se acaba la comida, el vaso de vino ya se terminó, ¿no? Y son inferiores, dice. En cambio, los placeres del intelecto, del alma, son superiores, dice Epicuro, ¿no? El ser humano, ¿qué cosa debe buscar? Un equilibrio, el promedio entre ambos, entre los placeres del intelecto y los placeres del cuerpo, pues. A eso se refiere. No es el placer por el placer, ¿no? No es eso, ¿ya? No es eso, ¿no? Como, como mucha gente piensa, pues. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, en el fondo es una postura enteramente racionalista. Claro, en el fondo todas las corrientes moralistas son enteramente racionalistas. ¿Por qué? Porque parten de Sócrates, pues. Sócrates no habla de la sabiduría, el sabio, pues está la razón, pues, ¿no? La razón, ¿no? Entonces, una cosa es el sabio epicúreo, otra cosa es el sabio cínico, el sabio estoico, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces, eh, claro, y aquí viene lo subjetivo, pues, porque, como ya dijimos, ¿no? Entonces, a alguien le gusta un tipo de música y a otro no le gusta, ¿no? Heavy metal, y a uno dice música agradable, ¿no? Otro dice, no me gusta esa música, ¿no? Ya, entonces ahí está, ¿no? Subjetividad, ¿no? Subjetivismo, en el caso del hedonismo. En segundo lugar tenemos al eudemonismo. Bueno, eudemonía es felicidad, ¿no? Es un término, el término griego para felicidad es eudemonía. No tiene que ver nada con demonio eso, ¿no? Seguramente bueno, ya, voy a decir. Bueno, eudemonía es felicidad, pues, es felicidad, ¿no? Es felicidad. Eudemonía. Entonces, el ser humano, ¿qué cosa busca en el mundo? Bueno, ¿qué cosa busca la sociedad en realidad, ¿no? En el caso de Aristóteles, ¿no? Nunca Aristóteles se refiere al individuo sin que de fondo no esté la sociedad. Claro, nunca, bueno, ahí se nota claramente la ligazón que hay entre los valores éticos y los valores de la sociedad. O sea, por eso es que él nunca habla de la conducta individual sin que ésta no esté ligada a la sociedad en conjunto, ¿no? En conjunto. Bueno, la conducta individual o social, ¿a qué nos debe conducir? A la felicidad, a la felicidad. Ahora, pero hay un discurso amplio, ¿no? Que de repente más adelante, cuando aparezca como tema, ¿no? Yo lo puedo mencionar. Lo que conduce a la felicidad al ser humano y lo voy a apuntar porque creo que no lo he dicho en el otro salón, aunque es la contemplación, la dianoesis, ¿no? La dianoesis. La vida contemplativa o vida dianoética, o la vida intelectual, si se quiere, pues. Porque la dianoesis no es otra cosa que el pensamiento, el pensar. Claro, Aristóteles distingue entre los valores dianoéticos o intelectuales y los valores simples, ¿no? Los valores éticos simples, pues, ¿no? O morales, ¿ya? ¿No? Hace esa distinción, naturalmente. Y los valores del intelecto, ¿no? Como la sabiduría, adquirir conocimiento, eso es algo superior, dice, ¿no? Y eso es lo que precisamente, cultivar eso es lo que lleva a la sociedad en conjunto hacia la felicidad, ¿no? Hacia la felicidad. Hacia la felicidad, ¿no? Entonces hay una deliberación racional enteramente ahí en lo que plantea Aristóteles. Ahora bien,
Cuando Aristóteles habla de la felicidad para toda la sociedad, se refiere simplemente a los que son ciudadanos, especialmente a los que son hombres o los líderes de familia, pues, ¿no? No se refiere a los esclavos, por ejemplo, ¿no? A los esclavos no les va a parecer feliz las decisiones de los griegos, ¿no? Tampoco se refiere por ahí a las mujeres, ¿no? No creo que les cause mucha felicidad a las mujeres, las griegas, el hecho de que ellas no participen en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ese cuestionamiento. Por eso es la subjetividad, pues, ¿no? A unos les gusta, a otros no, ya. Ese hecho de las mujeres satiriza, ¿no? Humoriza Aristófanes, ¿no? En la Asamblea de las Mujeres. Claro, a las mujeres no les causa mucha felicidad, ¿no? El hecho de que sean apartadas, ¿no? De la toma de decisiones, y en la Asamblea de las Mujeres aparecen ellas empoderadas, ¿no? Pero bueno, es una comedia, pues, de Aristófanes. Bueno, refleja ese hecho, pues, ¿no? Que no eran precisamente felices, ¿no? Entonces ahí está la subjetividad, ¿ya? Entonces, ahí están puestos, la toma de decisiones prudentes lo lleva a la felicidad, dice ahí, ¿no? Claro, es que la prudencia está ligada a la racionalidad, pues, ¿no? ¿No? A la racionalidad. Si tú eres prudente, no vas a cruzar la pista que está infestada de autos, ¿no? Y es a doble sentido todavía, ¿no? Porque eso te va a llevar a la infelicidad, al accidente. A eso se refiere Aristóteles, ¿no? La felicidad está ligada a la vida contemplativa o intelectual o dianoética. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ya exageré, y ahí está. Seguimos con posiciones subjetivistas. Luego tenemos al utilitarismo, ¿no? Que ya hemos visto antes y va a volver a aparecer por ahí. Es una corriente en el pensamiento anglosajón, ¿no? Lengua inglesa, ¿no? Inglesa, es lengua inglesa, ¿no? Porque de ahí pasa, ese ideal pasa a América, pues. Ahora, el utilitarismo ya dijimos que es una corriente, ¿no? Una corriente para la que lo bueno, ¿no? Está ligado a la utilidad. Ahora, pero esa utilidad, ese bienestar es para la mayoría. Es un criterio de felicidad para la mayoría, no para todos, no para todos, ¿no? A esa minoría no les causa felicidad, pues. ¿A quién le causa felicidad? O no, ni necesariamente para una mayoría, sino para muchos, ¿no? A veces ni siquiera es para una mayoría, es para muchos la utilidad del bienestar, esa felicidad. Por ejemplo, ¿no? Em, la política económica del neoliberalismo es lo que permite que muchas empresas evadan sus impuestos y no las paguen nunca, pues, o sea, les metan cabeza, ¿no? Es el caso de este que está de candidato a, le llaman el Porky, pues, Aliaga. Ya está debiendo varias decenas de millones y no va a pagar, ¿no? Ya puso sus abogados ahí. Es porque te permite eso, ¿no? No le va a causar feliz a aquel que tiene un pequeño negocio, de repente debía 2.000 soles, ¿no? Aunque ahora no se ve tanto empapelamiento por parte de la SUNAT, pero bueno, ¿no? Había un momento en que lo hacían, ¿no? Ahí sí le cae la SUNAT con todo el peso de la ley, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Ahí no hay felicidad, ¿no? Y a eso se refieren los utilitaristas. También es subjetiva la posición del emotivismo. Según el emotivismo, lo que le da valor a las cosas es la emoción humana, no es el objeto, ¿no? La emoción individual. Alfred Ayer sostiene eso, ¿no? Alfred Ayer. Por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes ven esas subastas que hay ahí de objetos de famosos, un pañuelo usado ya de un cantante ya que ya murió ya, ¿no? ¿No? Un pañuelo que valga $1, $2, como es un pañuelo que ha usado un cantante que ya murió, lo ponen a 1.000, $2.000, ¿no? Por decir algo, en una subasta. Claro, ahí se ve que lo que le da valor a eso es la emoción, ¿no? Que lo ha usado en un personaje conocido, ¿no? Y a eso se refiere al FETER. Lo que le da valor a las cosas es la pura emoción. Y claro, a otros simplemente ese pañuelo usado no vale nada, pues, ¿no? Al que no aprecia al cantante, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, otra postura subjetivista, el emotivismo de Alfred Ter.
Posiciones objetivistas. Ya dijimos, ¿no? Que para el objetivismo en general el valor está en el objeto externo, afuera de nosotros, ¿no? No está en nuestra cabeza. Ya. En concreto es eso, ¿no? En concreto es eso, ¿no? Un auto que funciona es valioso porque es útil para el transporte, pero si el auto se malogra, es inútil. Es lo que sostiene el naturalismo, ¿no? Por ejemplo. El valor está en el objeto, ¿no? En el objeto, en la materia está el valor. En el objeto material, ¿no? En la naturaleza, si quiere, ¿no? El cobre, por ejemplo, ¿no? Ya, es lo que sostiene la posición naturalista, ¿no? Bueno, ya de Spencer ya hemos hablado, ¿no? Ya no vamos a volver a hablar, evolucionista total, ¿no? Ya. Y está también la posición del idealismo objetivo, que es la posición de Platón. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa hace Platón, que es un idealista, ¿no? Bueno, eso pasa con muchas cosas de Platón, que si no se ha mencionado, es un autor que le llaman, a ver, eh, que ha planteado un sistema de pensamiento incompleto, le llaman. Incompleto, porque por ahí se ven ciertas inconsistencias, ¿no? Más por eso, ¿no? Sin embargo, que es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Bueno, en el caso de Platón, ya sabemos que para él hay dos mundos. Está el mundo de los seres aparentes, que es el nuestro, el mundo físico, y está el mundo de los objetos reales, de la realidad, que es el mundo de las ideas. Y da la casualidad que las ideas son, para Platón, seres reales, que están en un mundo aparte. O sea, no están en la cabeza de las personas. Por eso es que se ha considerado aquí, ¿no? Porque la característica general de la subjetividad, ¿qué cosa era? De la subjetividad, que los valores estaban en la cabeza, en los deseos de las personas, ¿no? Y aquí no, las ideas son entidades que están en un mundo aparte, no están en la cabeza de las personas, son seres reales, son objetos reales, si se quiere, para Platón, las ideas, la belleza, lo bueno. Una posición afín, voy a ir poniendo las claves mientras voy terminando, para ganar el tiempo ya. Una posición afín a la que manifiesta Platón es la de Max Scheler. Para Max Scheler también, eh, parecido, ¿no? Parecido. Los valores son entidades trascendentales que están de manera espontánea, ¿no? En el mundo real. ¿No? No necesariamente están en la cabeza de las personas. La posición de Max Scheler, ¿no? De Max Scheler. Y curiosamente también, en los primeros trabajos sobre axiología de Salazar Bordi, también hay esa cuestión, ¿no? La trascendentalidad de los valores. Claro que con matices un tanto distintos, pero afines a lo que plantea Scheler, ¿no? A lo que plantea, claro, lo que plantea Scheler. Más afín en Salazar Bondi a lo de Scheler que a lo de Platón. Pero igual, ¿no? La trascendentalidad de los valores, tanto en Scheler o el comienzo, los primeros trabajos, porque ya luego Salazar Bondi también evoluciona hacia otro tipo de axiología, están ligadas a esa idea de Platón de la trascendentalidad de los valores, ¿no? Que no están en la cabeza de las personas los valores para Platón, ¿no? De esa idea. Bueno, nos vamos a quedar aquí, ya nos ganó el tiempo. Ya, estas son las claves. Quería abrir el chat, pero ya. A ver, ya hay que ir terminando. Se ha bloqueado, no puedo. A ver, se ha bloqueado la pantalla. Quiero cerrar. Voy a admitir aquí, creo que es el profesor. Ya, yo lo voy a admitir porque me está bloqueando la pantalla. Vamos a ver. Ya, entonces nos quedamos aquí. Ya nos quedamos aquí. Ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Ya quería abrir el chat, pero ya no hay tiempo. Ya nos tenemos que ir. Ahí están las claves de nuevo. Ya voy a ir cerrando. Nos vemos, ¿ya? Entonces, voy a cerrar. Vamos a salir con calma. Bueno, entonces que tengan buen día. Nos quedaremos aquí. Más bien, si hay alguna pregunta de repente de entrada, la pueden plantear la siguiente clase, ¿no? Siempre con una pregunta interesante. Estoy diciendo, quiero cerrar. Ya. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan buen día.
Buenos días. Muy bien, buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Ok, vamos a empezar, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir pantalla entonces. Ujú. Ok. Muy bien. Bueno, entonces nuestro tema es las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces comenzamos ya con el concepto de ideología. Bueno, el concepto está en el material, ¿ya? Y aquí lo podemos poner también, ¿no? Como vemos acá. Bueno, cuando hablamos de la ideología, ¿ya? Lo podemos entender tanto en el sentido de la definición y en el semántico, ¿no? Es decir, estudio de las ideas, pero también como una forma o sistema de pensamientos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las ideologías, hablamos de un conjunto de pensamientos, ¿ya? Un conjunto de ideas sistematizadas que tienen por objetivo, ¿no? Interpretar la realidad, ¿ya? Entonces, la ideología no es una mera opinión o un pensamiento individual sencillo, sino que se fundamenta en elementos reales, ¿ya? Que son interpretados, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que la ideología, ¿no? Expresa una forma de ver el pensamiento, significa entonces que hay distintas ideologías, porque no todos pensamos de manera similar. Así tenemos que desde la política, sobre todo luego de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo de las guerras napoleónicas, van a aparecer nuevas ideologías, ¿ya? Ideologías que van a ser dirigidas y enunciadas por grupos políticos, grupos sociales de ese entonces, con mucha vigencia a la actualidad. ¿Por qué? Porque gran parte de estas ideologías existen. Entonces, podemos decir que las ideologías también no necesariamente reflejan la realidad, sino que la interpretan, ¿no? Ahí lo vemos en el título, ¿ya? Entonces, el nombre de ideología, como se dice, no es solamente el pensamiento individual, sino es un pensamiento social y colectivo, ¿ya? Es decir, compone a una nación, una estructura, un país. Por ejemplo, no decimos países conservadores, ¿no? Porque obviamente el pensamiento conservador es muy fuerte allí, ¿ya? Y del 100%, un 95% tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? Conservadores. Países liberales, lo mismo, ¿no? Hablamos que, si bien es cierto, hay un mosaico, ¿no? De pensamientos, en general la mayoría apuesta por un pensamiento de tipo liberal, ¿ya? Países socialistas, bueno, que ya no existen en realidad, ¿no? Pero que en su momento también representaba una forma de pensar la sociedad a partir de ciertos elementos que daba dicha ideología, ¿no? La cual se expresa en la cultura, ¿no? La política, el derecho, el Estado, el arte y la religión, ¿ya? Entonces, cuando decimos política conservadora, ¿no? Entonces, ahí se ve las políticas. Por ejemplo, el restablecimiento del antiguo régimen, ¿no?
las aspiraciones monárquicas, absolutistas, es decir, que el gobernante no esté controlado por ningún poder del Estado, ¿no? ¿Ya? Lo mismo en el derecho, ¿no? Entonces, un ejemplo podemos señalar, ¿no? Una sociedad desigual, estamental, ¿ya? Por ejemplo, que pueda ser reactivada nuevamente, ¿no? Pues, digamos, supongamos que salga una ley que diga, a partir de ahora todos vuelven a ser nobles, pues es una política conservadora. ¿Ya? O el Estado, ¿no? El Estado, el arte, ¿ya? El arte y la religión también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay el monopolio de una sola religión, obviamente hay un conservadurismo preferente, ¿no? Pero cuando hay un mosaico, hay ya tolerancia religiosa, ¿no? Es decir, libertad de cultos, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, este viene a ser el concepto de ideología, ¿ya? Que no está, pues, se le considera condicionada, ¿no? O sea, por un conjunto de elementos y no es el pensar de una persona de manera individual o singular, como se indica allí, ¿no? Sino que pertenece a una comunidad. ¿Ya? Entonces, ¿no? Ahí dice la jerarquía social que se configuraría en cada caso de un modo diferente según la clase de medios técnicos de trabajo de que sepan servirse los hombres en la época correspondiente, ¿no? Y bueno, es decir que en función de estos elementos reales, ¿no? O materiales, se van a determinar la constitución de dichas ideologías. ¿Ya? Recuerden que la ideología entonces es una forma de pensamiento que permite comprender sus ideas sobre el mundo, ¿no? Cómo se concibe el mundo, ¿ya? Ideas metafísicas, ¿no? Divinas sobre Dios, el bien, el mal, bueno, lo bello, lo feo, etcétera. Allá, la independencia de las 13 colonias es antes que la Revolución Francesa, recuerden. ¿Ya? La Revolución Francesa se da en 1789, ¿no? Y la independencia de las colonias americanas es mucho antes. ¿Ya? Más bien sería al revés, ¿no? Habría algún tipo de influencia, más bien, ¿ya? Que llegaría de América hacia Europa, ¿no? A través de ese hecho. Ah, ya, y la fecha, ¿por qué comienza en 1789? Eh, bueno, por un conjunto de medidas, eso ya lo explicamos, pero recuerden que en el caso de Francia, ¿ya? O sea, ya para relacionarlo con la ideología, ¿no? Cuando, por ejemplo, analizamos a los países de Europa y América, por ejemplo, en el siglo XVIII, recordemos que hay un conjunto de elementos, ¿no? Políticos, jurídicos, sociales, ¿no? Hay transformaciones sociales, ¿ya? Pero en el caso particular, por ejemplo, de Estados Unidos o las colonias americanas, ellos se independizan como respuesta a una política económica inglesa, ¿no? Los impuestos. ¿Ya? Esa es la causa, entre otras, la causa más importante que va a determinar ese proceso. Es decir, en las colonias americanas se habían ilustrados, ¿no? Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, etc. ¿Ya? Pero la ilustración por sí sola no podía promover un cambio de política en Norteamérica. ¿Cuál fue el elemento que la catapultó? O sea, que la motivó. La política económica de Inglaterra, ¿no? A través de su elevación o cobro de impuestos, ¿no? Al azúcar, al timbre y al té, ¿no? Lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurrió la independencia de las 13 colonias? Por esas razones, ¿no? La presión fiscal, la presión, eh, digamos, imperial de Inglaterra, ¿ya? La matanza de Boston, pero sobre todo, ¿no? Como decíamos, los impuestos del comercio. Es decir, que si Inglaterra no hubiera aplicado los impuestos, lógico, entonces no habría habido una independencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque los colonos estaban contentos con el régimen que estaban teniendo, ¿no?
Y uno se pregunta, ¿y por qué no le pasó al Perú? Bueno, porque en el Perú, si bien es cierto, había mucho descontento por las reformas borbónicas, no había una ilustración que llegó al Perú como si llegó a estos países, ¿no? Ya, ahí se ve la diferencia, entre otros factores, ¿no? Y si lo analizamos en el caso de Francia, ¿ya? El caso de Francia es un poco más extremo. ¿Por qué? Porque aparte de lo económico, la bancarrota, que es un factor, ¿no? ¿Ya? Importante, tenemos también el otro, ¿no? Que es la ilustración, ¿ya? Pero esto sumado, ¿no? A un tipo de sociedad estamental que en el caso, por ejemplo, de Norteamérica no se ve, ¿ya? Pero en el caso de Francia, sí, ¿no? O sea, ¿por qué comienza en Francia y no en Inglaterra, ¿no? Recuerden que hemos visto ya la revolución industrial y ahí está el liberalismo, ¿no? Como ideología, ¿ya? Que promueve el libre comercio, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no ocurrió en Inglaterra? Porque en el caso de Inglaterra tenemos que su desarrollo económico, ¿ya? Rápido que tuvo, impidió ese tipo de proceso. ¿Ya? Además que la ilustración fue muy débil en Inglaterra, a diferencia de Francia. ¿Ya? Recuerden que en Francia siempre ha habido, por historia, ¿no? A la fecha, en la actualidad, siempre ha tenido un mayor desarrollo intelectual. No así en Inglaterra, ¿no? Bien, eso respecto al tema. ¿Ya? Bueno, ahora pasemos para completar, ¿no? Ahí está el concepto de ideología, ¿ya? Y ahí está también a los teóricos, ¿no? Bacon, recuerden que Bacon escribió el Novum Organum y él formula justamente ahí su concepto de ideología, ¿no? Es decir, entender, antiguamente los hombres entendían la realidad a partir de unos ídolos, ¿no? Unos muñequitos, recuerdan, en el mundo primitivo, recordemos los ídolos, ¿no? Estos ídolos eran unas estatuillas del mundo antiguo. Bueno, los pueblos primitivos siempre entendían su realidad a partir de la consulta que se le hacía a estos pequeños ídolos o dioses, ¿no? Así nace la ideología, ¿no? Bueno, esto en cuanto al origen, ya de acuerdo a la lectura que está en la separata ahí, ¿no? Ahora veamos, ya desde la misma separata, cuáles son estas ideologías, ¿ya? Bueno, por orden, vamos a comenzar con el liberalismo, porque es la primera, ¿no? Y aparece el conservadurismo al costado de ella, ¿ya? Primero que el liberalismo es una ideología que nace en el siglo XVII, ¿ya? 17, 18, ¿no? ¿Ya? A través de la Ilustración, ¿no? ¿Ya? No es lo mismo, pero nace a través de ella, ¿ya? Recuerden que el principal liberal inglés, ¿no? Es John Locke, ¿no? Que lo habíamos señalado nosotros, ¿ya? Autor inglés del segundo tratado del gobierno civil, ¿no? Esto lo habíamos visto nosotros, ¿no? Entonces, hay unos principios que están señalados allí, ¿ya? ¿Y por qué decimos que nace a través de la Ilustración? Porque fueron los ilustrados, como Montesquieu, quien planteó la división de poderes, ¿no? En su libro El espíritu de las leyes. Por eso que un principio liberal, ¿ya? Liberal que viene de libertad, se basa en la división de los poderes del Estado, desde una visión política. O sea, cuando decimos política hablamos del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un Estado para evitar caer en un régimen de monopolio del poder, que era la monarquía? Bueno, que el gobernante, ya sea monarca o no monarca, ¿ya? Cualquier gobernante debe estar bajo el control de otros poderes del Estado que representan a la ciudadanía. En este caso, ¿no? La división de los poderes como un poder legislativo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O un poder constitucional a través de una constitución, como por ejemplo la de Cádiz, ¿no? En esa época, o un poder judicial, ¿no? Como nace, por ejemplo, el Perú republicano con la Constitución de 1823. ¿Ya? Entonces, ese es un principio, ¿no? De derecho, ¿ya? Cuando hablamos de la división de los poderes del Estado, ¿no? Hay una fundamentación, ¿no? O sea, ¿por qué uno pregunta, bueno, ¿y qué significa esto? Obviamente, no es un pensamiento individual sencillo, sino que estamos señalando que se fundamenta el por qué debe
haber una división de poderes es para que el gobernante, el monarca, sea o no, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Es una monarquía constitucional. Pero ¿quién gobierna en realidad? El Parlamento, ¿no? Así es, con su primer ministro. ¿No? Entonces, así, ¿no? Hay un gobernante, pero quien gobierna o es el Parlamento, o el Parlamento, o otros poderes que regulan la actividad del gobernante, para evitar que caiga en la tiranía, como decía Luke, ¿no? Ya. Dos, soberanía ciudadana, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es el ciudadano, ya no es el gobernante se autoelige, no es así, sino que se produce a través de un proceso de elección, ¿no? Entonces el ciudadano tiene poder, porque se da poder, para poder elegir al gobernante. Él mismo puede ser elegido. El ciudadano mismo se puede elegir cómo, bueno, forma su partido político, ¿no? O sea, no espera pues que un hombre rico o un noble se lance a la elección, sino que él mismo puede hacerlo, ¿no? Por eso se llama soberanía ciudadana, ¿no? Esto quien lo planteó, recordemos a Juan Jacobo Rousseau, ¿no? En su libro El contrato social. ¿Ya? Esto es bien conocido porque lo hemos visto con ilustración, ¿no? Tercero, ¿ya? Bueno, esto es ¿no? La libertad individual, aquí está. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa? Que el fin supremo de los gobiernos liberales es el desarrollo de los individuos, ¿ya? O sea, del individuo como sujeto, ¿no? ¿Ya? Frente a la comunidad, ¿no? Que más bien es el cuerpo o es de naturaleza corporativa. Por eso se recalca muy bien, ¿no? Libertad individual. ¿Ya? O sea, el sujeto está por encima, ¿no? Todo es un valor supremo, ¿ya? Y su libertad debe estar garantizada. Lo cuarto, ¿ya? Igualdad jurídica, ¿no? Es muy importante porque justamente se opone a cualquier modelo de sociedad estamental. ¿Qué significa ese concepto? Que todos son iguales ante la ley. O sea, igualdad jurídica, ¿no? Todos son iguales ante la ley. Uno dirá, pero bueno, no todos son iguales, sí son iguales ante la ley. ¿Y cuál es el fundamento, no? No es que yo diga igualdad jurídica, ¿no? Sino que los ideólogos del liberalismo señalan que los hombres se apoyan en hechos reales, ¿no? Nacen todos iguales, ¿no? O sea, nadie nace con una condición, bueno, es una ideología, ¿no? ¿Ya? Es parte del derecho natural, ¿no? La igualdad jurídica. ¿Ya? Claro, en la realidad, cuando vemos todos nacen iguales, decimos, bueno, pues algunos nacen en hospitales, otros en clínicas, algunos nacen en la calle, otros en hospitales, ¿no? Entonces, obviamente que no hay una igualdad social, ¿no? Por eso que es una ideología, pues, ¿no? ¿Ya? Una ideología, ¿no? El liberalismo. La ideología, recuerden que también ha sido calificada como falsa conciencia, ¿no? Bueno, entonces la igualdad jurídica, todos son iguales ante la ley, no importa si la riqueza o si es rico o pobre, todos tienen derecho ante la ley. Y en el aspecto económico, ¿ya? Hay dos elementos ahí fundamentales. Uno, la libertad de comercio, ¿no? O el librecambio. Es una ideología porque recuerden que esto nace cuando Inglaterra experimenta su revolución industrial, ¿ya? Su mercado local ya estaba abastecido por su producción nacional. Así que el exceso de la misma, por las máquinas que van a implementar, van a generar una gran cantidad de manufactura, de stocks, ¿no? ¿Ya? Que van a tener que negociarlas en los mercados internacionales. Así que, por eso que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, criticando la anterior doctrina, ¿no? La anterior doctrina era el mercantilismo, que sostenía que la riqueza de un país radicaba en la acumulación de dinero, ¿ya? O metales preciosos. En esa época el dinero, recuerden que era de metales preciosos, ¿no? O sea, no era el dinero fiduciario de guía. ¿Ya? Eso luego se impuso y tiene otra lógica, ¿no? Una lógica diferente. ¿Ya? En cambio, en esa época, el dinero era de metales preciosos, ¿no? La libra esterlina era de oro, el peso peruano, el peso colonial, ¿no? De España era de plata, o de oro también, el marco era de plata o marco de oro, ¿no? ¿Ya? Y así. Por eso que Inglaterra, para explicar el porqué, ¿no?
¿ya? Se debe comerciar sin ninguna restricción, ¿no? Obviamente que es una ideología porque al final lo que ellos exportaban lo consumían los países más pobres, ¿no? Prácticamente obligados a hacerlo. ¿Ya? Explica el por qué el librecambismo se convierte en una ideología. ¿No? ¿Ya? Entonces Inglaterra señalaba que, o como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, o David Ricardo, que la verdadera felicidad del hombre no está en acumular riqueza, sino en gastarla, ¿no? Es el consumismo, el consumo, porque satisface necesidades individuales. ¿Ya? Interesante, ¿no? Bueno, ¿ya? Pero esa es la ideología liberal, ¿no? Y el respeto por la propiedad privada también. ¿Ya? No es que se respeta por respetar, sino que se fundamenta. ¿Ya? Entonces, desde el ámbito del derecho, recuerden que esto se sanciona con el Código Napoleónico, que es muy importante por eso. ¿Ya? Ahí la propiedad privada termina por establecerse de manera ya para siempre, ¿no? ¿Ya? Se señala ahí, por ejemplo, es la ley, ¿no? El código, que la propiedad privada es inalienable, o sea, nadie es irrenunciable, ¿no? Nadie renuncia a su propiedad. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los principios económicos del liberalismo, ¿no? Bueno, tiene muchos representantes, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿No? Tenemos en economía a Adam Smith, ¿ya? A la escuela clásica, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, John Malthus, bueno, etcétera, ¿no? La escuela clásica. En la política, ¿ya? Tenemos aquí a un político, ¿no? Adolfo Thiers, ¿ya? O sea, tenemos un representante político, ¿no? O sea, que fue gobernante de Francia, Adolfo Thiers. Él fue presidente de la Tercera República Francesa, de la tercera, no de la segunda, sino de la Tercera República Francesa. ¿Ya? Y también además era historiador. ¿Ya? Es un político liberal francés, ¿no? ¿Ya? Representantes en el ámbito de la teoría, ¿no? O de la ideología. Bueno, los que ya se han mencionado, ¿no? Entre ellos los ilustrados franceses del siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, eso respecto al liberalismo. ¿Ya? Liberalismo. Ahora veamos su némesis, ¿no? Lo opuesto y que nace casi inmediatamente con el liberalismo va a ser el conservadurismo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que nace casi inmediatamente? Porque el llamado padre del conservadurismo, ya vamos a poner acá al costadito, fue Edmundo Burke. Ya, lo voy a poner acá. Ya, todos están de acuerdo, ¿no? De que Edmundo Burke es el padre, es con B, de Burke, ¿no? Burke, pueden googlearlo, ¿ya? Es el padre del conservadurismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque apenas llegaron las noticias de la Revolución Francesa, ¿no? Comienzan a difundirse a Europa, ¿ya? Y apenas estas noticias llegan a Inglaterra. Esto causó, pues, primero mucho alarma a las monarquías y mucho asombro también, ¿no? A estos políticos ingleses. Y entre ellos a Edmundo Burke, que pertenecía al Parlamento británico. ¿Ya? Recuerden que Edmundo Burke pertenece al Parlamento británico, ¿no? Y bueno, recuerden que estas noticias pues eran muy dramáticas, ¿no? A pesar de que Inglaterra manejaba o proponía una ideología liberal, recordemos que a final de cuentas era una monarquía parlamentaria, ¿no? O sea, hay un parlamento, pero finalmente hay un monarca que representa a la nación, ¿no? La representa, ¿no? Así que la muerte de Luis XVI asustó a estas monarquías, porque obviamente uno de los suyos, el rey, había terminado decapitado. Y en el caso de Inglaterra, esto ya había ocurrido con la Revolución Inglesa, donde el rey Carlos I también perdió la cabeza, ¿no? Se fue decapitado. Durante la época, bueno, en la cual se crea la República con el gobierno de Oliver Cromwell, ¿no? Que ya también lo habíamos comentado. ¿Ya? Entonces, impactado por estos hechos de lo que pasaba en Francia, ¿no?
En 1792, ¿ya? Edmundo Burke publica reflexiones acerca de la Revolución Francesa. ¿Ya? Vean la fecha, ¿no? Estamos hablando de la época de la Convención, ¿no? La Convención Jacobina. ¿Ya? Entonces, allí, en este texto, ¿no? Edmundo Burke plantea los fundamentos del conservadurismo. Por eso que lo que vemos ahí, los principios, que son, en realidad, o sea, tienen los contenidos del liberalismo, pero en oposición. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no respeta la propiedad privada, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad privada puede ser expropiada, de acuerdo al conservadurismo, ¿no? ¿Ya? No hay división de poderes, ¿no? Se propone un gobierno monárquico, y así, ¿no? Por eso que está relacionada, ¿no? Pero en oposición, ¿no? Es decir, es su opuesto, ¿no? Teórico, ¿no? En fin, o en principios. Bueno, entonces, como decíamos, Edmundo Burke publica ya este texto, ¿no? Reflexiones acerca de la Revolución Francesa, y entonces fundamenta allí los pilares del conservadurismo. En principio, ¿no? ¿Qué dice Burke? Que lo que se conocía como Revolución Francesa no es como tal se dice, sino más bien fue una suerte de conspiración, ¿ya? En opinión de él, de un grupo pequeño de fanáticos que, bueno, tuvieron mucha visibilidad, ¿no? En la sociedad francesa, articulando un discurso, ¿no? Antimonárquico y antirreligioso. ¿Ya? Lo cual se va a verificar, según él, ¿no? En la expulsión del clero, recuerden, ¿ya? El cambio de régimen, ¿no? De monarquía absoluta a monarquía constitucional, ¿no? Que se da con Luis XVI aún en vida, y luego la muerte del rey, porque recuerden que Luis XVI fue decapitado. ¿Ya? Entonces, como tal, ahí nace el conservadurismo, ¿ya? Él es el padre, donde como ideología justifica, ¿no? ¿Por qué justifica el retorno al antiguo régimen? ¿Ya? Porque señala que los nuevos regímenes de tipo liberales son regímenes que promueven la violencia, ¿no? Así es. ¿Ya? Y que no respeta las tradiciones, ¿no? Ni la cultura, ni las instituciones, más bien las altera. Ejemplo, ¿no? Claro, el ejemplo cuál era que estaban viendo los conservadores, primero, ¿no? La reforma, la Revolución Francesa, y los demás procesos que van a ocurrir ya en el siglo XIX, ¿no? Con las revoluciones del 30 y del 48. ¿Ya? Por eso que justifica, ¿no? Bajo este criterio, o sea, hay una teoría, ¿no? El retorno al antiguo régimen. ¿Ya? Y por lo tanto se opone a las reformas liberales. ¿Ya? Esto debido a que se concibe que la sociedad no está preparada, en opinión de los conservadores, para poder conducirse a sí misma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos rechazan la soberanía ciudadana, ¿no? De elección. ¿Por qué? Porque consideran que el habitante no está calificado, no está preparado, no es responsable para elegir a su gobernante. ¿Ya? Por eso que se rechaza, ¿no? Y propone el retorno al régimen monárquico. ¿Ya? Un ejemplo lo tenemos, miren, en nuestra independencia, ¿no? ¿Ya? Recuerden que San Martín tenía un proyecto, ¿no? ¿Cuál era? Monarquía constitucional. Pero no es que a San Martín se le ocurriera la monarquía porque era un capricho de él, sino que en su opinión, por los textos que había leído en Europa, ¿no? Entre ellos estos de acá, él señalaba que en el Perú veía que los peruanos no estaban todavía con la nivelación suficiente para poder dirigirse por ellos mismos, ¿no? Es decir, hacer elecciones. Y es por eso que proponía traer un príncipe o un monarca de Europa para que sea rey del Perú, ¿no? Esto lo hemos visto también durante la época de la independencia. ¿Ya? Y hubo un debate, ¿no? En el Congreso, ¿no? En el Congreso peruano, ¿no? El primer Congreso, ¿no? ¿Cuál fue el debate? ¿Cuál
debía ser la forma de gobierno en el Perú. ¿Ya? Y el debate fue grande, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, miren, cómo el liberalismo llega, ¿no?, al Perú y se va a reflejar en la Constitución de 1823, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no?, división de los poderes del Estado, ¿no?, soberanía, bueno, esto, ¿no? Bueno, entonces siguiendo con el conservadurismo, ¿ya?, se opone a estas reformas liberales, ¿no? ¿Y cuáles son los principios? Bueno, mantener el orden social heredado, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? No dice por qué. Porque, volviendo otra vez al mismo criterio, para los conservadores, darle igualdad jurídica a las personas sería un acto de irresponsabilidad, ¿ya? Porque no están preparados para poder conducirse de manera homogénea o de manera igualitaria, ¿ya? Así que en su opinión ellos deben ser los tutelares, ¿no?, o el estamento social tutelar de la antigua sociedad, es decir, tener bajo su mando a los esclavos, ¿no?, o a siervos, ¿no? ¿Ya? Por eso que señalan el mantener el status quo, ¿ya? O sea, no es una opinión, no es una opinión singular común, no, se fundamenta bajo ciertos aspectos de la realidad que los conservadores ven, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que el pueblo solo podría caer, ¿no?, en peligros de malas elecciones, ¿no?, de elegir a malos funcionarios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una fundamentación, ¿no?, como pueden ver, dentro de estas ideologías. No es una opinión sencilla, ¿no?, que es bueno, que es malo, que es feo, no, no es por eso, ¿no? ¿No? Algo trivial, sino que más bien es algo que se fundamenta dentro de ciertos aspectos que da la realidad, ¿ya? Por eso se mantiene o plantea mantener el orden social estamental, o sea, no democrático, ¿no?, sino más bien jerarquizado, ¿ya? No cambiar nada, ¿no? Defensa de las tradiciones. Cuando hablamos de las tradiciones, hablamos de las costumbres, ¿ya? Las costumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una tradición pueden ser las fiestas, ¿no? Las fiestas sociales, ¿ya? Una procesión, ¿no? Esta es una tradición, ¿no? ¿Ya? Dentro del mundo liberal más bien no cabría esto, ¿no? ¿Ya? Porque hay un lenguaje dentro de esa tradición. Por ejemplo, ¿no?, vamos a poner un ejemplo, la tauromaquia, ¿no? ¿Ya? ¿En qué países se practica la práctica de la tauromaquia? En países básicamente de esencia un poco conservadora, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la tauromaquia es la escenificación de la muerte de un toro, ¿no? Claro, se le tortura hasta matarlo, ¿no? Así es. Lo cual se celebra por la población, porque lo celebran, ¿no? Es un coso, una plaza, ¿no?, de toreo, y ahí al pobre animal lo torturan hasta matarlo mientras la gente aplaude, ¿no? Claro, esa es una tradición, ¿no? Y que ha durado, creo que hasta hoy día existe, ¿no?, esas tradiciones. Otro ejemplo que está en la literatura peruana es la fiesta del Jaguar Fiesta, ¿no? Bueno, así redundando, ¿ya?, el escrito que hizo José María Arguedas de una tradición que se practicaba en Apurímac desde la época colonial, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? ¿Ya? Capturar a un toro y también someterlo a tormento hasta, bueno, a matarlo, ¿no?, el pobre animal, para que la gente, bueno, para que cumpla ciertos propósitos, ¿no? Celebración, risa, bueno, en fin, venganza, ¿no?, cultural, en fin, etcétera, pero es una tradición, ¿ya? Y lo mismo la permanencia de instituciones como la iglesia, ¿ya?, la cual se le considera que es conservadora en esencia, ¿ya? Entonces ahí tenemos al conservadurismo, ¿ya? Entonces rechaza, ¿no?, los valores del liberalismo
porque los considera, pues, no adecuados para un mantenimiento del orden establecido. Bueno, ¿quiénes son sus representantes? ¿Ya? Hemos señalado ya Burke, que es el padre del conservadurismo, ¿no? Lo hemos puesto. ¿Ya? En la ideología, ¿no? En la política está el primer ministro austrohúngaro, ¿ya? Metternich, ¿no? Que ahí está, señalado. ¿Ya? Él es el principal representante, ¿no? Del pensamiento conservador. Bien, veamos ahora el nacionalismo. ¿Ya? Bueno, se entiende, ¿no? Es fácil identificarla, ¿ya? Que el nacionalismo viene a ser la ideología de la patria. ¿Por qué decimos otra vez, ¿no? Ideología de la patria? Porque recuerden que la ideología toma un aspecto de la realidad, ¿no? Pero la patria es un concepto muy amplio, muy complejo, un poco abstracto también. ¿Ya? Porque patria, ¿no? El lugar donde uno ha nacido puede ser la localidad, el distrito, el ayllu, la provincia, el país, etcétera, ¿no? O un imperio incluso. ¿Ya? Pero así nace el nacionalismo, ¿no? Como una ideología, ¿ya? Que puede tener bastantes expresiones y también derivaciones, ¿no? Por ejemplo, estas frases, ¿no? De que uno es chileno, ¿no? Peruano, colombiano, ahí está un ejemplo, ¿no? Pero dentro del Perú, ¿no? O dentro del Perú, por ejemplo, ¿no? Que uno es chalaco, ¿no? Porteño, limeño, ¿ya? Huamanguino, cusqueño, puneño, arequipeño, ¿no? Así es. ¿No? Cada uno con sus propias categorías, ¿no? Que lo identifican con la región, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el arequipeño, ¿no? Orgulloso, ¿no? En fin, del Misti, ¿no? ¿Ya? El trujillano, ¿no? El de Trujillo, por, bueno, la presencia digamos, de sus huacas, ¿no? O la danza, ¿no? La cultura de la marinera, ¿no? Ahí está. Un ejemplo, ¿no? El cusqueño, sus danzas, ¿no? O Puno, sus danzas, ¿no? De la fiesta de la Candelaria, bueno, y otras, ¿no? Ya, la llamerada, ¿no? En fin, los caporales, ¿no? Que son conocidos, ¿no? Los chalacos, ¿no? Bueno, tienen también su forma cultural, que viene a ser, pues, el puerto, ¿no? El puerto del Callao, el fútbol también, ¿no? Tienen su club, el club, ¿cómo se llama este club? El Boys, ¿no? Ahí está el Boys, ¿no? En fin, etcétera. ¿Ya? Y los limeños, la mazamorra, y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, el nacionalismo considera que existe una comunidad soberana, ¿no? Que forma la nación, y que está unida, ¿ya? Por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones. ¿Ya? Ahí está bien claro, ¿no? Unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradición. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Alemania, tomamos un ejemplo, el nacionalismo alemán tomaba como fundamento de unidad la raza, ¿no? ¿Qué raza? La raza aria, ¿ya? Que luego los nazis lo van a llevar al extremo, ¿no? ¿Ya? Señalando que la raza aria, ¿no? Recuerdan que el nazismo es una derivación, señalaban pues que la raza aria era la única, la pura, la perfecta, ¿no? Y lo contrastaban, ¿no? Decían que la raza aria, los arios eran altos, de 2 metros, que eran de ojos verdes, que eran rubios, ¿no? Y por lo tanto superiores al resto, ¿no? Eso es lo que decían los nazis, ¿ya? Entonces, claro, esto era uno de los principios que ellos fundamentaban, ¿no? Estos vínculos, ¿ya? O por ejemplo la lengua, ¿no? ¿Ya? La lengua también europea, ¿no? La lengua francesa, la lengua alemana, o la lengua quechua, ¿no? La lengua aymara, ¿no? O sea, se ven en el caso del Perú, ¿no? Estos regionalismos, ¿no?
son fuertes, ¿no? La Aymara, por ejemplo, ¿no? Ahí está. La nación achánica, ¿no? La nación quechua, ¿no? Por el idioma, ¿no? La lengua. ¿Ya? Y la historia, ¿no? O el latín, ¿no? En el caso de Italia, la historia, ¿no? Y vemos en el caso de Italia, se ha puesto el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Los italianos tienen una historia organizada porque viene pues de su pasado, ¿no? Glorioso, reconocido por la historia de Europa. Ya que Roma, ¿ya? Recuerden que Roma llegó a España, llegó, bueno, unió toda Europa, ¿no? Y dejó sus enormes ciudades, ¿ya? Que dejaron todo un legado cultural. Así que los italianos se consideran herederos de esa cultura clásica, ¿ya? Valorada por la historia europea, a la cual no se puede negar, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Entonces ahí está la historia, ¿no? Y también tradiciones, ¿ya? Como es el caso de estas fiestas, ¿no? Estas costumbres, un ejemplo, si lo vemos en el caso nuestro, podría ser la fiesta o la tradición del Señor de los Milagros, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque explica que nuestra nación es una nación muy católica, ¿no? O que tiene bastante influencia religiosa. Y se forma así la nación. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la nación, ¿no? Una ideología que plantea que existe una comunidad unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones. ¿Ya? Tiene derivaciones, ¿no? Ahí no se menciona, pero tiene derivaciones. Uno es el chauvinismo. ¿Ya? El chauvinismo viene a ser la exaltación de la localidad, ¿no? Viene de Chauvin, ¿ya? Un término que alude a un personaje histórico que perteneció, Chauvin se llamaba el personaje, ¿no? Pues se llama chauvinismo, ¿ya? A las tropas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Chauvin. Entonces viene a ser el patrioterismo, ¿no? O más radical, ¿no? Más local. ¿Ya? Y otra derivación es el nazismo del siglo XX, ¿no? Bueno, eh, los principios ahí están enunciados, ¿ya? Es la ideología de la patria, ¿no? Todos los países tienen una ideología nacionalista, todos. ¿Por qué? Porque defienden su patria, ¿no? Se exalta la patria, ¿ya? Como la mejor, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Si no hay nacionalismo, entonces la patria puede ser sometida por otra potencia, ¿no? Porque obviamente no se exalta la patria, se pierde la identidad nacional. Y esto debilita la nación. ¿Ya? Entonces, un principio es la exaltación de la patria, ¿ya? La autodeterminación política significa que ninguna potencia, ningún país puede inmiscuirse en los asuntos de otro país. ¿Ya? Y esto está regulado por el derecho internacional, ¿no? En la soberanía de una nación, ¿no? Como se indica. ¿Ya? Es la autodeterminación y la soberanía nacional. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque pues, hay naciones que dicen son liberales, pero son también nacionalistas, ¿no? Porque defienden su nación, ¿no? Imagínense, pues, a ver a Rusia entregar la mitad de su país, ¿no? No. ¿Ya? O imagínense Estados Unidos vendiendo Florida, ¿no? No, pues, ¿no? Porque obviamente hay elementos que la configuran, ¿no? Entre ellas el territorio también, donde la nación se asienta, ¿no? ¿Ya? Por eso ahí se ve el concepto de autodeterminación. ¿Y tiene una historia? Sí. ¿Ya? ¿Cuándo se origina, ¿no? El nacionalismo? Como tal, como ideología, esto corresponde al siglo XIX. Por eso se dice, ¿no? Ideología del siglo XIX. ¿Por qué? Porque nace luego, ¿no? O en el contexto de las invasiones de Napoleón Bonaparte. Recuerden que Napoleón invade Europa, ¿no? Ya hemos visto, y lleva la ilustración, ¿no? Y su fuerte carga ideológica. Obviamente Napoleón que invade España, recuerden, ¿no? Invade Alemania, invade Italia, ¿no? ¿Ya? Y quiere aplicar esos principios liberales en sociedades que tienen cargas conservadoras. Por ejemplo, Italia era una monarquía, ¿no? ¿Ya?
y lo mismo Alemania. ¿Ya? Por eso que en estos dos países, ¿no? Si vemos por qué nace, hay dos procesos, ¿ya?, nacionales. ¿Cuáles son? La unificación alemana y la unificación italiana. Las dos. La alemana y la italiana. La italiana fue primero, obviamente, ¿no? ¿Ya? Empezó más temprano que la unificación alemana. ¿Ya? Recordemos que ahí están los representantes, ¿no? Son los políticos de la unificación italiana, empezando con Giuseppe Mazzini, ¿ya?, fundador de la República Cisalpina, el rey Víctor Manuel II, ¿ya?, que también va a fortalecer estas campañas militares para derrotar, ¿no?, a los gobiernos locales, ¿ya?, y Giuseppe Garibaldi, ¿no?, que también es famoso por sus tropas que van a ser utilizadas para esta unificación, y al conde Cavour o Camilo Benso, que también es otro líder de la unificación italiana. Bueno, así Italia se unifica, ¿no? ¿Ya? El Vaticano, recuerden que el papado tenía sus estados pontificios, ¿no? Dentro de Italia, ¿ya? Una buena parte del país le pertenecía al papado. ¿Qué sucedió? Bueno, que el papado perdió la guerra, ¿no?, contra la nación italiana, y bueno, perdió los estados pontificios. ¿Ya? Pero dada la importancia que tenía dicha institución por su historia, el rey permitió al final que el papado tuviera una pequeña sede, ¿no?, en una de las zonas que había sido colina de Roma, la colina Vática, donde está actualmente el Estado del Vaticano, ¿no?, sede del gobierno papal, que es un estado, ¿no? El Vaticano es un estado pequeño, creo que es el más pequeño del mundo, ¿ya? ¿No? Y bueno, ahí ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, finalmente el nacionalismo también está vinculado al romanticismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de él se va a expresar la nación, ¿ya?, galvanizando, ¿no?, desde una perspectiva cultural a su población, ¿ya? Es el alma nacional, ¿ya?, o el Volksstage, ¿no? Volk, que es el concepto de Hegel, ¿no? Bueno, alemán, ¿no? El Volksstage, ¿no? El Volkspage significa alma nacional, ¿no? ¿Ya? Y el cual se va a representar, ¿no?, en muchos ámbitos de la cultura, en la música, la literatura, la poesía, ¿no?, etcétera. Por ejemplo, ¿no?, tenemos en poesía poesía a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, el español, ¿ya? Bécquer es bien conocido, ¿no? Es autor de las rimas, ¿ya?, famosas, ¿ya? Y también tenemos al poeta Lord Byron, ¿no?, poeta inglés de este periodo, ¿ya? Ahí se ve, ¿no? Entonces, en la cultura, ¿ya?, el romanticismo, ¿no?, que es una suerte de también añoranza a la Edad Media, ¿no? Ahí está el romanticismo. En la música, ¿ya?, la música clásica, por ejemplo, tenemos a Chopin, ¿no?, Federico Chopin, ¿ya? Ustedes han escuchado la música de este ruso, ¿no?, este compositor pianista. Sus obras son muy románticas, ¿no?, como indica el término, ¿no?, son muy hermosas, ¿ya? Por ejemplo, la ópera 92, la Serenata Nocturna, ¿no?, que es bien conocida, ¿ya? Entre otras, ¿no?, aunque quizás sea el alemán Richard Wagner, ¿no?, quien represente mejor el romanticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que canta la unificación alemana. Recuerden que Alemania, si Italia, ¿no?, se unifica en una guerra donde va a unificar toda la nación, derrotando y bueno, incorporando los estados pontificios, en el caso de Alemania, es una guerra contra Francia,
¿no? La famosa guerra franco-prusiana. ¿Ya? Ahí Francia va a ser derrotada, ¿no? Y bueno, se forma el segundo imperio alemán, ¿no? Con esa victoria. ¿Ya? Entonces, esto respecto al ámbito de la cultura, ¿no? La música y la literatura, hay muchos autores, ¿no? ¿Ya? Están, por ejemplo, Walter Scott, ¿no? Autor del Ivanhoe, ¿ya? O Víctor Hugo, ¿no? También Los Miserables, ¿no? En fin, etcétera. O Nuestra Señora de París, ¿no? Bien, entonces esto respecto al nacionalismo. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Y así rapidito nomás para que escuchen algo de Chopin, ¿no? Es una serenata muy famosa, ¿no? Así rapidito. Seguramente en alguna novela la habrán escuchado, ¿no? ¿No? ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha, profesor. Es una música, si se dan cuenta, romántica. ¿No? Una música para estudiar, yo diría, ¿no? Yo estudio siempre con estas músicas. En fin, lo que pasa es que es una música para motivar la reflexión, ¿no? Pero lo que nos parece romántico en ese contexto, si lo escuchan muy bien, es una tragedia, ¿no? ¿no? O sea, en esos movimientos rápidos del teclado, ¿no? En esos altos y bajos, ¿no? ¿Ya? Se ve, ¿no? La tragedia de una nación, de una aspiración, ¿no? Social, de una lucha, ¿no? Por un ideal, ¿no? Claro, esto pasa en el caso de Rusia del siglo XIX, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Aunque, ¿no? Creo que el más conocido, ¿no? El más, es Richard Wagner, ¿no? ¿Ya? Él sí se lleva todos los aplausos por esta música. ¿No? Vamos a ver los maestros cantores de Nuremberg, ¿no? Entonces, ¿no? O el Tannhäuser mejor, ¿no? O Lohengrin, ¿no? Es una música pero de guerra realmente, ¿no? O sea, es la unificación, realmente la unificación alemana, ¿ya? Aquí está la abertura, ¿no? Los educadores pueden elegir de entre una amplia oferta de herramientas EdTech para Ahí está. Es bien conocida el ritmo porque aparece en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Esta parte, ¿no? La guerra, ¿no? Sí, ¿no? Un pueblo que lucha contra sus enemigos, en este caso Francia, ¿no? Porque Alemania derrota a Francia, ¿no? En la guerra franco-prusiana. Bueno, ahí está, ¿no? Para que vean, ¿ya? Esa música es perfecta, ¿no? Justamente te explica el proceso, ¿no? Y la música, claro, es así, ¿no? Representa esa realidad, ¿no? Que pasa Alemania o Italia, bueno, en fin. Para el caso de Italia, ¿no? Ya ustedes lo escuchan, es Verdi, ¿no? Famoso, ¿no? ¿Recuerdan que Verdi, autor de La Traviata, ¿no? En fin, y otras más,
¿ya? Es una música, bueno, perfecta. Bueno, tenemos receso, ¿ya? Gracias, Roxana. Receso.